ves las noticias y guerras, pandemias, esa sensación de que todo se está saliendo de control. Para muchos es solo ruido, el ciclo de noticias de 24 horas. Pero, ¿y si te dijera que la Biblia lo ve de una forma completamente distinta? Como si fueran las manecillas de un reloj profético, avanzando sin parar hacia un momento decisivo. Hoy, olvídate de teorías conspirativas y de ponerle fecha al fin del mundo. Hoy vamos a ir directo a la fuente. Vamos a analizar las 7 señales proféticas que, según las Escrituras, podríamos estar pasando por alto. Y te aseguro que la número 4, sobre el aumento de la maldad, podría estar desarrollándose ahora mismo de una forma que nos afecta a todos, todos los días. Quédate conmigo para descubrir si lo que vemos en el mundo es simple casualidad o el cumplimiento de advertencias milenarias. ¿Estamos viviendo en los últimos días? Es la pregunta del millón, ¿no? Se ha hecho por siglos, especialmente en tiempos de crisis. Pero hoy se siente diferente. La velocidad y la escala de los eventos globales nos obligan a detenernos y a cuestionar si estamos presenciando algo más que simples acontecimientos históricos. Aquí no solo vamos a hacer una lista, vamos a ir más allá. Veremos el versículo exacto para cada señal, lo conectaremos con lo que estás viendo en las noticias y exploraremos qué piensan las diferentes corrientes del cristianismo sobre todo esto. Y que quede claro, el objetivo no es infundir miedo, es cumplir con un mandato bíblico claro, el de velar y estar atentos. Jesús mismo comparó estas señales con los dolores de parto. Son el preludio de un acontecimiento inminente y transformador. Así que, entender estas señales no es un juego de adivinación, es un ejercicio de discernimiento espiritual. Si quieres entender los tiempos que vivimos desde una perspectiva bíblica y sólida, acompáñame en este análisis. Empecemos con la primera señal, una que lamentablemente ya es parte del ruido de fondo de nuestra civilización. La primera señal que Jesús menciona en el Monte de los Olivos es, quizá, la más visible y constante, el conflicto. En Mateo 24, versículos 6 y 7, Él dice: «Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque estas cosas tienen que suceder. Pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino». Aquí hay un detalle clave. Jesús distingue entre guerras y rumores de guerras. Las guerras son los conflictos declarados, las batallas que vemos en los titulares. Los rumores de guerras son algo más sutil, la tensión geopolítica, las amenazas, las alianzas que cambian. Esa sensación constante de que un conflicto a gran escala podría estallar en cualquier momento. ¿Te has dado cuenta de que vivimos en un estado perpetuo de rumores de guerra? La paz parece más una breve pausa entre conflictos que un estado natural. Y en los últimos años, esta profecía resuena de forma escalofriante. Según informes del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo, PRIO, el mundo ha registrado en los últimos años el mayor número de conflictos armados desde 1946. Se han contabilizado alrededor de 60 conflictos en decenas de países, marcando un pico histórico. Y no es solo la cantidad, es la letalidad. La guerra en Ucrania y el conflicto en Gaza han costado decenas de miles de vidas. Además, la tensión es palpable en todo el globo, desde el mar de China meridional hasta las fronteras de Europa del Este y en todo Oriente Medio. Ahora, ¿cómo se interpreta esto? Muchos evangélicos ven este aumento literal en la frecuencia e intensidad de los conflictos como una confirmación directa de que el reloj profético avanza, acercándonos al período de la tribulación. La Iglesia Católica, aunque reconoce estas guerras como parte de los dolores de la humanidad, es más cautelosa. El Catecismo advierte contra la fijación en fechas, viendo estas señales como un llamado constante a la conversión y a la vigilancia espiritual, no como un mapa cronológico. Por su parte, los testigos de Jehová creen que esta profecía empezó a cumplirse a gran escala en 1914
con la Primera Guerra Mundial, marcando el inicio de los últimos días. Sin importar la interpretación, el hecho es innegable. La profecía de guerras y rumores de guerras no es una reliquia. Describe con una precisión inquietante nuestro mundo actual. Un mundo donde la paz es frágil y la amenaza de conflicto, una constante. Pasamos a la segunda señal, donde Jesús agrupa tres catástrofes. Justo después de hablar de las guerras, en Mateo 24:7 añade: «Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto es el principio de grandes sufrimientos». Fíjate en el patrón que describe. No habla de un desastre aislado, sino de eventos en diferentes lugares, sugiriendo un aumento en frecuencia y dispersión. Y hoy, con la ciencia y la comunicación que tenemos, podemos ver este patrón con una claridad impresionante. Empecemos con los desastres naturales. Informes de la Organización Meteorológica Mundial, OMM, son claros. El número de desastres relacionados con el clima se ha multiplicado. El año 2023 fue el más cálido jamás registrado, lo que ha exacerbado fenómenos extremos como huracanes, sequías e inundaciones. Hemos visto incendios forestales sin precedentes, inundaciones catastróficas y olas de calor mortales por todo el planeta. Los científicos conectan esto directamente con el cambio climático, y es curioso que Apocalipsis 11:18 habla proféticamente del tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Coincidencia? Luego, Jesús menciona las hambres. A pesar de toda nuestra tecnología agrícola, la inseguridad alimentaria es una plaga global. Los conflictos, como los de Sudán o Yemen, crean hambrunas. Las sequías, como las del corredor seco en Centroamérica, dejan a millones al borde de la inanición. La profecía no habla de una falta total de comida, sino de hambres en diferentes lugares, una descripción perfecta de las crisis localizadas que vemos hoy. Finalmente, los terremotos. Aunque son una constante geológica, su impacto en zonas densamente pobladas es cada vez más devastador. Sismos como los de Turquía, Siria o Japón no solo matan a miles, sino que desestabilizan regiones enteras. La profecía parece apuntar no solo a la actividad geológica, sino a su impacto creciente en una humanidad vulnerable. Estas tres calamidades, desastres, hambre y terremotos, son lo que Jesús llama el principio de grandes sufrimientos. Son como las primeras contracciones, dolorosas e inconfundibles, que anuncian que algo nuevo está por venir. Vamos con la tercera señal, y esta nos toca muy de cerca. En la versión de Lucas de este mismo discurso, Lucas 21:11, se añade un detalle clave a la lista. Y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias. La palabra griega para pestilencias es loimos, plagas, pestes, enfermedades epidémicas graves. Durante el siglo XX, muchos creyeron que habíamos conquistado las grandes plagas gracias a las vacunas y antibióticos. La pandemia de COVID-19 destrozó esa ilusión. Lo que vivimos desde 2020 fue el cumplimiento más literal y global de esta profecía en la historia moderna. Vimos al mundo paralizarse, sistemas de salud colapsar y millones de vidas perdidas. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, entre 2019 y 2021, la esperanza de vida mundial se desplomó casi 1,8 años, revirtiendo una década de avances. Pero la profecía habla de pestilencias, en plural. Los expertos nos advierten que COVID-19 no fue un evento único. La OMS monitorea constantemente nuevos patógenos con potencial pandémico, como la gripe aviar H5N1. La amenaza de la enfermedad X, un patógeno desconocido que podría causar una futura pandemia, se toma muy en serio. De hecho, aunque la viruela símica, Mpox, ya no es una emergencia mundial, la vigilancia continúa, y en mayo de 2025 se adoptó un histórico acuerdo sobre pandemias para preparar al mundo. Aquí las interpretaciones teológicas se ponen interesantes.
Muchos en el mundo evangélico asocian estas pestilencias con los juicios descritos en Apocalipsis, como el cuarto jinete, la muerte, que tiene poder para matar con espada, con hambre, con mortandad. Otras visiones, como la preterista, sostienen que estas profecías se cumplieron en el siglo I, aunque admiten que podrían ser una sombra de eventos futuros a escala global. Visiones más simbólicas ven las pestes, no solo como enfermedades físicas, sino también morales o espirituales. Sea cual sea el enfoque, la experiencia reciente nos enseñó que nuestra sociedad avanzada es increíblemente vulnerable. La profecía de las pestilencias nos recuerda nuestra fragilidad. Bueno, paremos un momento. Ya vimos 3 señales enormes: guerras, desastres y pandemias. Son cosas que ya no podemos ignorar. Están afectando nuestras vidas. Si este análisis te está sirviendo para conectar los puntos entre la Biblia y el mundo real, te pido que consideres suscribirte al canal. Así no te perderás la segunda parte, donde hablaremos de señales aún más personales, incluyendo la que mencioné al principio, el alarmante aumento de la maldad. Continuemos. Llegamos a la cuarta señal, y esta es, para mí, la más personal y perturbadora. No habla de algo externo, como un terremoto, sino de lo que pasa dentro del corazón humano. En Mateo 24:12, Jesús dice algo sombrío: «Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará». Esta profecía tiene 2 partes. Primero, un aumento exponencial de la maldad. La palabra griega es anomia, que significa sin ley o anarquía. No se refiere solo al crimen, sino a un rechazo general a la ley de Dios, una cultura donde cada uno hace lo que le parece, sin importar la verdad, la moral o el prójimo. ¿Vemos esto hoy? Solo mira a tu alrededor. La polarización es tóxica. El debate se cambió por el insulto, la compasión por el desprecio. Las redes sociales, que prometían conectarnos, a menudo son cloacas de odio y acoso. La Biblia, en 2 Timoteo 3:1-4, lo describe con una precisión escalofriante, diciendo que en los últimos días los hombres serán amantes del dinero, fanfarrones, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos y desleales. No tendrán cariño natural, no estarán dispuestos a llegar a ningún acuerdo, serán calumniadores, no tendrán autocontrol, serán feroces, no amarán lo que es bueno, serán traicioneros y testarudos, estarán llenos de orgullo, amarán los placeres en vez de a Dios. Suena familiar. La segunda parte es la consecuencia. El amor de muchos se enfriará. No habla del amor romántico, sino del amor ágape, el amor sacrificado, que busca el bien del otro. Jesús nos advierte que, en una atmósfera saturada de maldad y egoísmo, la capacidad de amar de verdad se atrofia. La gente se vuelve cínica, desconfiada. Vemos este enfriamiento en la desintegración de la familia, en la epidemia de soledad en nuestras ciudades, en la indiferencia ante el sufrimiento. Cuando nos bombardean con tragedias, el corazón puede desarrollar una fatiga por compasión, y sin darnos cuenta, nuestro amor se enfría. Para la Iglesia Católica, esto es un síntoma del secularismo y el materialismo. Para los protestantes, es una advertencia de que la Iglesia no es inmune. Cuando el amor se enfría, la fe se vuelve una simple formalidad. Esta señal es un llamado personal. No podemos apuntar al mundo sin antes mirar nuestro propio corazón. ¿Mi amor por Dios y por los demás sigue ardiendo? ¿O la maldad del entorno ha empezado a apagar la llama? Es una pregunta que todos debemos hacernos con total honestidad. La quinta señal es una alerta roja contra el engaño espiritual. Jesús empieza y repite esta advertencia en Mateo 24. Primero dice: «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán». Y luego insiste: «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos».
A lo largo de la historia, han surgido líderes de cultos como Jim Jones o David Koresh, que se declararon mesías y llevaron a miles a la ruina. Pero hoy, el fenómeno ha mutado. Ya no necesitas una comuna para empezar un culto. Basta con un canal de YouTube o un grupo de Telegram. Surgen gurús que mezclan cristianismo con nueva era, ofreciendo un evangelio diluido que promete éxito sin arrepentimiento. Son falsos profetas que dicen lo que la gente quiere oír, no lo que necesita. Pero la profecía va más allá. El falso Cristo del siglo XXI no siempre dice «Soy Jesús». A veces es un líder político que promete el paraíso en la tierra, una ideología que ofrece redención social, o incluso la tecnología, como la inteligencia artificial, que algunos ven como la clave para la salvación humana. Cualquier persona, idea o sistema que usurpe el lugar de Cristo como única esperanza es, en esencia, un falso Cristo. Lo más alarmante es que Jesús dice que harán grandes señales y prodigios. El engaño no será burdo, sino sofisticado y convincente. El apóstol Pablo advierte en 2 Tesalonicenses sobre el hombre de pecado, cuya venida es con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Todas las denominaciones cristianas insisten en la necesidad del discernimiento. La única forma de reconocer un billete falso es conocer el verdadero a la perfección. Del mismo modo, la única defensa contra los falsos profetas es un conocimiento íntimo del verdadero Cristo de la Biblia. Esta sexta señal es increíblemente dolorosa y es la realidad diaria para millones de nuestros hermanos en la fe. Jesús fue brutalmente honesto sobre lo que significaría seguirle. En Mateo 24:9 lo dice claro. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ser aborrecidos es una palabra fuerte. Habla de un odio activo dirigido a los seguidores de Cristo, no por sus errores, sino por causa de mi nombre. Quizás en Occidente vivimos con relativa libertad y pensamos que la persecución es cosa del pasado. La realidad es otra. Las cifras son impactantes. Organizaciones como Puertas Abiertas, Open Doors, estiman en su informe de 2025 que más de 380 millones de cristianos enfrentan altos niveles de persecución y discriminación en todo el mundo. Eso es aproximadamente 1 de cada 7 cristianos en el planeta. Esta persecución tiene muchas caras. En países como Corea del Norte, tener una Biblia puede costarte la vida. En naciones como Nigeria o Pakistán, los cristianos enfrentan violencia extrema. En la India, el nacionalismo radical ha disparado los ataques contra iglesias. E incluso en América Latina, en países como Nicaragua o Cuba, la hostilidad del gobierno y del crimen organizado contra líderes religiosos va en aumento. Pero la persecución no siempre es con balas. En Occidente, vemos una persecución más sutil pero igual de real. Es cultural y legal. Cristianos que defienden la postura bíblica sobre la vida o el matrimonio son marginados, ridiculizados y silenciados. Es el aborrecimiento del que habló Jesús, manifestado en la cultura de la cancelación. La persecución no es una señal de que la Iglesia está fallando. Al contrario, Jesús la presenta como una marca inevitable de la fidelidad auténtica. Es un recordatorio de que, si el mundo rechazó al Maestro, también rechazará a sus seguidores. Y llegamos a la última señal. Esta es diferente. En medio de todo el caos, no es una calamidad, sino una promesa de victoria. Es la gran paradoja de Dios. Jesús la presenta como la señal final en Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Piénsalo por un segundo. Un puñado de discípulos, sin poder ni dinero, en un rincón olvidado del Imperio Romano. Y Jesús les dice: lleven este mensaje a todo el mundo. Parecía imposible, ¿verdad? Durante casi 2000 años, la Iglesia avanzó con dificultad.
Pero en nuestra generación, esa profecía ha explotado. Gracias a la tecnología, la misión imposible se está haciendo posible. La Biblia, completa o en porciones, ha sido traducida a miles de idiomas, cubriendo a la gran mayoría de la población mundial. Y más allá de la traducción, está la difusión. El Internet, la radio satelital y los smartphones han derribado las barreras. Hoy, con un clic, la palabra de Dios puede llegar a millones. Se estima que más de 5.000 millones de personas usan Internet, una red sin precedentes para el mensaje. Todas las denominaciones están en esto. La Iglesia Católica con su red misionera y las iglesias evangélicas con su uso innovador de la tecnología. Y los testigos de Jehová han ido de puerta en puerta durante décadas. Esta señal es la culminación de la esperanza. Muestra que, aunque el mundo parezca desmoronarse, el propósito de Dios no puede ser detenido. Él está reuniendo pacientemente a su pueblo. Jesús dice que el Evangelio se predica para testimonio, para que todos tengan la oportunidad de escuchar. Una vez que ese testimonio global se complete, entonces vendrá el fin. Esta señal es el motor que impulsa la historia hacia su conclusión. Bien, hemos cubierto mucho terreno. 7 señales, guerras que rompen récords históricos, desastres que nos muestran lo frágil que es todo, pandemias que paralizan al planeta, una maldad que enfría el amor, falsos profetas que engañan a multitudes, cristianos perseguidos en cifras nunca antes vistas. Y en medio de todo, la luz imparable del Evangelio llegando hasta el último rincón de la tierra. Volvemos al principio. El punto de todo esto no es que entres en pánico, es que despiertes. Es hacer justo lo que Jesús nos pidió, velar y estar listos. Estas señales no son para asustarnos, son un llamado de Dios a un mundo distraído, un recordatorio de que la historia va hacia un clímax. Al final del día, la pregunta no es si estas señales se están cumpliendo. La evidencia es abrumadora. La verdadera pregunta es, ¿tú estás preparado? ¿Tu esperanza está puesta en los sistemas e instituciones de este mundo, que son cada vez más frágiles, o en la promesa del regreso de Cristo? La Biblia no nos llama a construir búnkeres, sino a edificar nuestro carácter, no a escapar del mundo, sino a ser sal y luz en medio de él, justo cuando más oscuro se pone. Me encantaría saber qué piensas. De estas 7 señales, ¿cuál es la que más te impacta? Déjamelo en los comentarios. Tu perspectiva de verdad enriquece a toda esta comunidad. Y si quieres profundizar en cómo vivir con esperanza en estos tiempos, te invito a ver este otro video donde analizamos las promesas de Dios para los que perseveran hasta el fin. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte futuros análisis como este. Gracias por acompañarme. Mantente vigilante, en oración y sobre todo, mantén la fe.